mi corazón más bien, que podamos hablar acerca de los beneficios de la cruz de Cristo. Los beneficios de la cruz de Cristo. Y es que a veces nosotros perdemos de vista la profundidad y la legalidad de los beneficios de la obra redentora ejecutada en la cruz de Cristo por el unigénito Hijo del Dios vivo. Y por esto, hermanos, después de haber pasado lo que le denominan la Semana Santa, aunque nosotros, los hijos de Dios, debemos de entender que todas las semanas y cada día de la semana debemos de vivirlos en una continua observancia. ¿Qué quiere decir esa palabra? En una continua búsqueda del rostro del Señor y de tener continuamente una buena relación con nuestro Dios. Muchas veces no logramos tener esa buena comunión con nuestro Dios, producto de que no logramos comprender la profundidad de los beneficios, una vez más, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en esta mañana yo quisiera que pudiéramos hablar del primer beneficio que nosotros recibimos a través de la cruz de Cristo. Y para eso quiero que vayamos a Isaías, libro del profeta Isaías. Y como les he hablado en otras oportunidades, cuando nos referimos al profeta Isaías, se le conoce como el profeta evangelista. ¿Y por qué como el profeta evangelista, pastor? Porque es el profeta al cual el Espíritu Santo le da más palabras proféticas referente a todo lo que iba a suceder, a todo lo que iba a realizar y a todo lo que íbamos a recibir como beneficios a través de la manifestación del ministerio tripartita de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, y cómo Él sella eso legalmente en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y por qué me refiero a un ministerio tripartita? Porque nosotros somos seres tripartitas. Nosotros somos seres los cuales hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos un alma y nosotros tenemos un espíritu. Lamentablemente en este tiempo nosotros tenemos un cuerpo, y cuando hablo de un gran cuerpo no estoy hablando de que usted sea muy alto, muy grande, sino estoy hablando de un gran cuerpo, quiero decir una carne muy dominante. Además de eso tenemos un alma enorme, y me refiero a un alma que tiene emociones y sentimientos, que es dominante sobre nuestras vidas, y lamentablemente un espíritu disminuido en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos vamos al original y cuando nos vamos al principio de todas las cosas, hablo del libro de Génesis, nos damos cuenta que en un principio el Dios Todopoderoso dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el Señor creó a un ser espiritual. Oiga lo que acabo de decir: a un ser espiritual que, al igual como nuestro Dios es trino, así de igual manera este ser iba a ser tripartita. Así como nuestro Dios es trino, son tres divinas personas en un solo Dios, así de igual manera cada uno de nosotros hemos sido creados como seres tripartitas. Y en el principio Dios creó un espíritu, entiéndame, un espíritu enorme que tenía un cuerpo y que tenía un alma, para poder disfrutar todo lo que el Señor había dicho, que la creación que Él había realizado era buena, y buena en gran manera. A través del tiempo, ese modelo original se fue degenerando. A través de la caída de Adán, a través del pecado original, a través de los años, se ha venido degenerando este modelo tan hermoso
Pero resulta que un día el unigénito Hijo del Dios vivo vino a la faz de la tierra con el propósito de poder restaurar, y darnos a cada uno la oportunidad de poder volver no solamente al modelo de Adán, sino ahora al modelo, a la estatura, a la medida de un varón perfecto. Su nombre Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos darle un aplauso a Él, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tenemos esa oportunidad maravillosa. Por eso hablo acerca de que los beneficios de la cruz de Cristo vienen a través de un ministerio tripartita. Porque si usted cree en algún momento que al Señor se le ha escapado que usted tiene un cuerpo, usted está totalmente equivocado. Si usted cree que al Señor se le ha escapado que usted tiene emociones, sentimientos, usted está totalmente equivocado. Nuestro Dios, dice la palabra, de forma magistral, el Espíritu de Dios se lo revela Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros somos hechura suya. Si nosotros somos hechura suya, no hay nadie, no existe absolutamente nadie que conozca más de cómo hemos sido creados, cómo hemos sido hechos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras debilidades, que ese Dios todopoderoso, el cual dice la palabra de Dios que es un alfarero por excelencia, y que si nosotros permitimos que estos beneficios de este ministerio tripartita, de esta obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos alcancen, vamos a ver una obra maravillosa ejecutada a través del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que vayamos a Isaías capítulo 53, y vamos a leer ahí del versículo 5 en adelante, por favor, para que podamos dejar que la misma palabra de Dios empiece a traer esta verdad libertadora a nuestras vidas. San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A cuál verdad se refería el Señor? Se refiere a la verdad revelada de la palabra de Dios. Oro a Dios para que la verdad revelada de la palabra de Dios nos haga libres y nos afirme en la legalidad de los beneficios de la cruz de Cristo y de su ministerio tripartita sobre nuestras vidas y sobre todo lo que Dios nos ha dado por bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Leamos, por favor. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 53, versículo 5. Yo sé que hay otros versículos muy hermosos antes, yo sé, pero quiero que toquemos el primer y más grande beneficio que recibimos a través de la cruz de Cristo. Y por eso pido que leamos del versículo 5 en adelante. Dice la palabra, mas Él está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted me comprenda, nosotros ahora leemos y entendemos. Pero en aquel tiempo, ellos leían, mas no entendían. Isaías recibía, mas no entendían a cabalidad, porque realmente escribían por obediencia y creían en la manifestación de un Mesías, de un Salvador. Dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero yo no sé si usted me está comprendiendo. Dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue. Pero resulta que Isaías escribe esto muchísimos años, entiéndame, 650 años antes de la manifestación del unigénito Hijo del Dios vivo. Y él dice, mas Él herido fue. Aló. Por eso nosotros necesitamos entender lo que es a nivel espiritual, los tiempos de Dios.
Muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos: pastor, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sucede para que Dios traiga cumplimiento a mi vida? Usted lo que no se ha dado cuenta, y muchas veces lo que yo no me doy cuenta, es que Dios no descansa de trabajar en cada una de nuestras vidas para poder traer el hermoso cumplimiento del propósito y de su plan perfecto para ti. Al igual que usted, como padre o como madre, tiene sueños maravillosos e ilusiones y expectativas para sus hijos, así de igual manera el Padre Celestial tiene un sueño maravilloso en su corazón, por el cual Él te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él tiene un propósito, Él tiene un plan para tu vida, y por esto es necesario que nosotros podamos, en vez de estar haciendo tropezar el propósito y el plan de Dios en nuestra vida, que nosotros más bien seamos barro el cual el Señor pueda moldear fácilmente. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nosotros somos los que impedimos que el proceso y el plan de Dios se lleve adelante. ¿Por qué, pastor? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y no se queda ahí el profeta, sino que dice: y perverso. Pero el profeta no está hablando de su corazón, no está hablando de mi corazón, él está hablando de su propio corazón. Jeremías, un profeta del calibre, de la magnitud, de la autoridad, del llamado que Dios hace a Jeremías, y él dice que tiene un corazón perverso. Exacto, porque la palabra de Dios dice que el corazón de todos los seres humanos es de continuo solo pecar. Nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado, tenemos una tendencia hacia la desobediencia, tenemos una tendencia a no querer vivir conforme lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y esta tendencia nosotros necesitamos lograr vencerla. ¿Cómo? A través de la verdad, a través de la verdad de su palabra, de su plan y de su propósito. Y la única forma de conocerlo es a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que estamos en esta mañana estudiando esta verdad. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, oiga lo que dice, molido por nuestros pecados. Molido, literalmente él fue molido a golpes, literalmente él fue molido a látigo. Dice la palabra de Dios, siga leyendo conmigo: el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un momento. Entonces aquí nos damos cuenta de que no solamente estamos viendo a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no es solamente un asunto humano, no es solamente un asunto de cuerpo, no es solamente un cuerpo que está sufriendo dolores inimaginables y llevando a cabo una muerte como la que la ciencia nos narra, una muerte que no existe muerte más dolorosa que la muerte de cruz. Sino que además de esto hay todo un panorama y toda una verdad espiritual que se está llevando a cabo. Hay toda una legalidad que está siendo ejecutada y que nosotros necesitamos abrir los ojos a ese mundo espiritual. Estamos acostumbrados a solamente ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesús a un nivel físico, a un nivel natural, sin darnos cuenta de que esto trascendió sobre todas las cosas a un nivel espiritual. Por eso hablo de un ministerio tripartita, un ministerio que no solamente alcanza el cuerpo, no solamente alcanza el alma, sino que también alcanza el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, siga leyendo conmigo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Padre, cuando dice más Jehová, es mas el Padre cargó sobre su Hijo el pecado de todos
nosotros. Yo quisiera que usted pueda ahí dejar con un dedito ese pasaje, porque vamos a regresar y podamos ir a San Juan 3:16. Cuando dice que el Padre cargó, yo quiero que podamos ir a San Juan 3:16. Y es que cuando dice que el Padre cargó el pecado de toda la humanidad, no quiere decir que papá obligó a su hijo unigénito a hacer esto. No. Había una legalidad que se debía de cumplir y alguien tenía que pagar el precio. Y él dijo: papá, yo iré por ellos. Yo iré y daré mi vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que, diga conmigo, vida eterna. Por eso lea conmigo San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo. ¿Lo ve? Estamos hablando de legalidad. Estamos hablando de que nosotros estábamos condenados. Estamos hablando de que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos hablando de que la palabra de Dios dice que había un acta que nos era contraria. Estamos hablando de que habían herencias ancestrales, pecados que vienen familiares por nuestros ancestros. Estamos hablando de que nosotros mismos habíamos caminado cada cual por nuestro camino, como habla Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Mas ahora dice la palabra de Dios que el Padre no envió a su Hijo. Dice: porque no envió Dios el Padre a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo. No, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Puede darle un aplauso a ese Salvador maravilloso que ha venido para tu vida, que ha venido para tu casa, para tu hogar, para tus hijos. Dice la palabra de Dios: él no vino para condenarte, él más bien vino, diga conmigo, él vino para salvarme. Aló, él vino para salvarme. Vamos otra vez, por favor, y seguimos en Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús no se defendió. Dice la palabra de Dios, que él fue sin pecado alguno, mas sobre él se cargó todo el precio y todo el pago y todo el pecado de toda la humanidad que había vivido antes de él y que iba a vivir y que todavía falta por nacer, hasta que el Padre le diga: ve por tu iglesia. Amén. Y estamos a las puertas de esa verdad. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo: por cárcel, oiga, versículo 8, siga leyendo conmigo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, porque fue crucificado, lógicamente, en un madero, en una cruz. Mas con los ricos fue en su muerte, porque fue sepultado en un sepulcro, valga la redundancia. Los que morían en una cruz, un ejemplo, aquellos dos ladrones que estuvieron a cada lado del Señor Jesús, ellos eran lanzados en una fosa común. Porque en aquel tiempo tener un sepulcro costaba mucho dinero. Entonces, ¿cómo fue que el Señor Jesús lo llevaron a un sepulcro? Porque un hombre adinerado, el cual entregó su vida a Cristo, su nombre José de Arimatea, él ofreció el sepulcro y lo entregó para que ahí fuera puesto el cuerpo del maestro. Ve usted el cumplimiento perfecto de cada una de las escrituras. Dice la palabra: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
porque la palabra de Dios dice que Él no pecó en nada, mas Él se hizo maldición por ti y por mí. Él se hizo pecado por ti y por mí, con el propósito de poder ir y clavar en aquella cruz, en aquel madero, tu pecado y mi pecado. Él se hizo maldición para poder clavar aquel acta que nos era contraria, aquella heredad que a través de la cual Satanás reclamaba y traía como cobro sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, economía, sobre nuestro hogar. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición, Él se hizo pecado para poder en sí mismo llevar todo ese pecado y clavarlo en la cruz, con el propósito de que hoy día cada uno de nosotros puede experimentar la maravillosa salvación del unigénito Hijo del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la palabra de Dios: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimientos, como lo saben cada uno, de cruz, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, así como Él lo hizo, cuando Él haya puesto su vida por expiación. Porque una vez más, hermanos, el Señor Jesús no murió cualquier día. Él murió el día exacto de la víspera de la Pascua, el día exacto y a la hora en que se sacrificaba en el templo el cordero pascual, para que entonces cada quien pudiera llevárselo a su casa y pudiera durante toda la madrugada estar cocinándolo y comiendo todos juntos con hierbas amargas y panes sin levadura, conforme a la costumbre de la Pascua. El Señor Jesús murió el mismo día, la víspera de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero. A la misma hora, a las 3 de la tarde, cuando se sacrificaba el cordero, a esa misma hora el unigénito Hijo del Dios vivo, no como un cordero cualquiera, sino como un cordero inmolado, imperfecto, estaba derramando hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Yo quiero que usted me comprenda: nada aquí es casualidad. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de causalidades, y nosotros necesitamos entender esta verdad. Todo obedece a un propósito perfecto en Dios, todo obedece a su plan perfecto. El problema es que el desconocimiento de las verdades bíblicas y de los beneficios de su obra redentora hace que muchas veces nosotros, que somos los más interesados en que estos beneficios se manifiesten en nuestras vidas, somos los que le ponemos tropezadero. ¿Por qué? Porque a veces estamos camino a Egipto, otras veces estamos camino a Asiria. Y el profeta Jeremías dice: ¿qué tienes en el camino a Egipto para ir a buscar agua del Nilo? ¿Qué tienes en el camino a Siria o a Babilonia para ir a buscar agua del Éufrates? Usted lo que necesita es venir a Sión. Usted lo que necesita es venir en busca del rostro, de la presencia y de la verdad de Dios, de acuerdo al propósito por el cual Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. De en medio de la majada de toda la humanidad, Él por nombre te llamó y te escogió, porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan divino para tu vida. No creas que simplemente Él quiere que vengas, te sientes en una silla y eso es suficiente. Dios no es un Dios de religiones. Dios no es un Dios de religiones. Si Él hubiese querido establecer una religión, hubiera mandado una serie de escritos, dogmas, leyes, estatutos, decretos para establecer una nueva religión. El cristianismo no es una nueva religión. El cristianismo es una forma de vida, porque nuestro Dios lo que quería era acercarse a nosotros. Él quería tener una relación con nosotros. Por
por eso no envió estatutos, más decretos, más órdenes, sino que envió nada más y nada menos que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que le reciba, todo aquel que esté dispuesto a poder disfrutar de sus beneficios, pueda ver esa obra perfecta realizada en su vida a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere decir, pastor, que entonces lo que yo he vivido hasta el día de hoy no tiene nada que ver con el propósito y el plan de Dios? Yo lo que le quiero decir es que muchas veces nos estamos privando de poder vivir en plenitud el propósito y el plan de Dios en toda su magnitud, producto de que desconocemos lo que Él hizo y la legalidad de esto en función de nuestras vidas, en función de nuestras finanzas, en función de nuestra economía, en función de nuestro cuerpo, en función de nuestro ministerio. Aló, amén. Pero eso lo vamos a ir viendo otros domingos. Vea lo que dice la palabra. Hoy estamos con salvación, dice la palabra de Dios. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando Él haya hecho la labor de expiación como Cordero Pascual, verá linaje, vivirá por largos días, verá linaje. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos somos hermanos de Jesucristo? Usted dice, ay Dios mío, yo no sabía eso. Tenemos un Padre en común. Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Por eso dice, Él fue cortado, quedó sin linaje aparentemente, mas ahora Él tiene gran familia. Dice la palabra de Dios. Con todo esto Jehová, vamos al más adelante. Dice la palabra, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes van a hacer, porque yo voy al Padre, yo voy a interceder por ustedes. Aló. Mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. Muchas veces tenemos un Salvador de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años o de hace 3 años, sin darnos cuenta de que Él quiere ser nuestro Salvador 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cuántas veces usted siente en el día que necesita realmente que alguien le ayude porque usted no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe, se siente acorralado y usted necesita literalmente de un Salvador? El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que ese Salvador quiere ser nuestro Salvador, otra vez lo digo, 24/7, 24 horas diarias, 7 días a la semana. Porque hemos caído en creer que esto es una religión más. Ya yo fui salvo, punto. Y nos estamos privando de tener una relación diaria, continua, con un Salvador que quiere, dice la palabra de Dios, hacer mayores cosas de las que Él hizo sobre la faz de la tierra a través de tu vida, a través de tus manos, a través de tu boca. Porque Él va a estar intercediendo por ti y por mí. Y a través de la persona del Espíritu Santo, cada una de estas cosas van a ser hechas. Todo para la gloria de Dios Padre. Amén. No se le olvide esto. Todo para la gloria de Dios Padre. Él quiere ser nuestro Salvador cada momento. Sigo leyendo. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Recuerda cuando él les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen?
Él oró por sus transgresores. Todo tiene una razón. Todo tiene un cumplimiento perfecto y exacto. Porque cuando hablamos acerca de los beneficios de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos entender que el reino de Dios es un reino de legalidad. Y cuando hablo del reino de Dios me refiero a todo el reino espiritual, incluyendo a Satanás y sus tinieblas y todo su séquito. Todos ellos están sujetos a la legalidad del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender los beneficios de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para poder experimentar esta victoria, para poder ser más que vencedores, para poder ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Si nosotros no logramos entender la legalidad de lo que se estaba llevando a cabo, no vamos a poder experimentar la libertad, no vamos a poder accesar a todo lo que a nosotros por ley nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Y es la ley de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es la ley de la heredad que nos ha sido dada a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ahora podamos ir, por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Lo leímos el domingo pasado, hoy quiero repasarlo rápidamente. Evangelio según San Juan. Leímos cómo Isaías profetiza acerca de todo lo que iba a ser realizado, todo lo que iba a suceder. Leemos en San Juan 3:16, en esos dos maravillosos versículos que muchas veces no sabemos de memoria, lo maravilloso que el Padre está ejecutando. Ahora quiero que podamos leer lo que sucedió. Lea conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 28. Después de esto, capítulo 19 de Evangelio según San Juan, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, diga conmigo, consumado. Consumado. Yo quiero que usted me comprenda, estamos hablando de que el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo. ¿Y por qué Él podía hacerlo? Porque Él fue sin pecado en toda su vida. Él era el unigénito Hijo del Dios vivo y Él tenía dos opciones: nos podía condenar o nos podía salvar. Porque Él no vino para expiar, para cubrir nuestros pecados. Él vino a hacernos libres del poder y de la maldición del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Él no vino para condenar al mundo. Él lo podía hacer porque Él es el único que podía hacer justicia, dictar justicia. Por eso el Señor Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla por cada uno de ustedes, porque ninguno de ustedes, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Josué, ni David, ni Salomón, nadie ha podido cumplirla. Yo vine no a abrogar la ley, sino vine a cumplirla, porque ustedes no lo pueden hacer. Esto no quiere decir que estamos eximidos de tener que vivir conforme lo que dice la palabra de Dios. Eso lo que quiere decir es que después de dar nuestro mejor esfuerzo, la gracia de Dios, a través de ese amor y misericordia incomprensible para nosotros, nos alcanza para poder decirnos: sigue adelante. Por eso la palabra de Dios dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. ¿Por qué habla que un justo cae? Porque el hecho de que seas justo no quiere decir que haya en ti nada divino que te permita poder ser sin mancha y sin pecado, como lo pudo ser el unigénito Hijo del Dios vivo. Me estoy dando a entender. Usted y yo podemos ser justos. ¿Cómo somos justos? Cuando somos honestos con Dios.
Y parte de la honestidad es darnos cuenta de que somos débiles. Parte de la honestidad es darnos cuenta de que tenemos áreas débiles. Esas áreas tenemos que correr. Si usted sabe que usted tiene una debilidad, corra de eso. No juegue de espiritualoide, como le digo yo a muchos. No juegue de espiritualoide, no juegue de superhombre, de supermujer. Corra de eso. Y si en algún momento, por más que usted corra, usted resbala, téngalo por seguro que el Dios Todopoderoso, que después de que hayas hecho tu mejor esfuerzo, ve tu debilidad, Él siempre va a levantarte, porque nuestro Dios es un Dios de nuevos inicios, es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios cuyo amor y misericordia trasciende nuestro entendimiento y nuestra concepción religiosa. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, pero mucho cuidado, antes de seguir con eso, mucho cuidado, porque si hay alguien que pesa el corazón, es nuestro Dios. Él no lo pesa en tu balanza, ni en mi balanza, ni en la balanza de la religión. Él lo pesa en balanza, en su balanza. Y la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo que el Señor ve que está sembrado en tu corazón, eso es lo que vas a recoger. Si el Señor ve que diste tu mejor esfuerzo, Él va a venir ahí. No crea usted que al Señor lo vamos a poder engañar. Ay, Señor, me caigo, ¿verdad? Perdóname. No. Momento. Eso no es así. Dice la palabra de Dios, vamos, San Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿cómo? Diga conmigo, consumado. Ya todo está consumado, ya todo está legalmente realizado. Cuando el Señor Jesús dice que ya todo está consumado, Él lo que quiere decir es que la deuda de todo el mundo que vivió antes de Él y que iba a vivir después de Él y que todavía está por nacer, estaba siendo pagada y cumplida la ley en su totalidad. Y no solamente la ley, sino todo lo que los profetas habían dicho acerca de él. Siga leyendo conmigo para que vea qué impresionante. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Usted sabe lo que es, yo me rasco la cabeza. Yo digo, Dios mío, ahí en medio de semejante sufrimiento y padecimiento, aún Él estaba atento a que se tuviese que cumplir absolutamente todo. Porque el Señor Jesús, si hay alguien que sabe que Satanás tiene esta cualidad, era el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que Satanás tiene la capacidad o la cualidad de las ratas. ¿De qué está hablando, pastor? Usted ve una rata y usted dice, ¿por dónde se metió? Y usted ve un huequillo así y usted dice, no, por ahí no puede ser. No, por ahí sí, porque ellos no tienen huesos sino cartílagos, entonces se meten. Así es Satanás. Cuando nosotros no cumplimos conforme lo que es y conforme lo que dice la palabra de Dios, cuando dejamos un pequeño portillo, por ahí él inmediatamente entra. Y tal vez usted dice, pero yo estoy haciendo el 98% bien, pastor. Sí, pero hay un 2% por donde le dejaste un portillo al enemigo, y sabiendo hacer lo bueno no lo haces, dice la palabra de Dios. Eso te es pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Por eso hubo uno que vino a dar su vida, porque no era un asunto de que la paga del pecado es muerte. Bueno, entonces me voy a matar yo, o voy a dejar que me maten a mí. No. Era alguien que viniera a poder traer redención. Nadie lo pudo hacer, porque todos hemos pecado. Él no, él nunca vio pecado. Dice la palabra de Dios, ahí estaba él y dijo, para que se cumpla la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo una vez más, consumado es. Ahora sí,
Él estaba declarando las palabras más poderosas, las palabras más poderosas que jamás alguien, ningún ser humano había pronunciado. Estas palabras provocaron que el velo del templo se rasgara. Estas palabras provocaron un terremoto enorme. Estas palabras provocaron que se partiera la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y no solamente la historia a nivel universal, sino tu historia y mi historia es antes de Cristo y después de Cristo. Estas son las palabras más poderosas. Consumado es. Todo ha sido realizado, Padre. La deuda ha sido cancelada, la ley ha sido cumplida y todo lo que fue escrito y dicho de mí por los profetas ha sido ejecutado. Todo es hecho. Aleluya. Yo no sé si usted se puede emocionar, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando yo leo esto, yo digo, qué increíble batalla tenemos nosotros con nuestra humanidad. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Estoy hablando del profeta Jeremías cuando 17:9 dice: el engañoso, perverso. Qué difícil es nuestra humanidad. Vivimos presa de temores, vivimos presa de dudas, vivimos presa de resentimientos, de rencores, vivimos presa de tantas cosas, de tantas heridas y de tantas situaciones irresueltas, de tanto modelaje en nuestras vidas que nos impide poder ir en pos de todo lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Lo más terrible es que yo quiero poder decirle que el Señor Jesús dijo: consumado es. Ya todo ha sido hecho. Pastor, ¿por qué yo sigo todavía teniendo tantos problemas de cautividad, de esclavitud? ¿Por qué yo sigo teniendo tantos problemas de enfermedad? ¿Por qué yo sigo teniendo tantos problemas de un tipo y de otro? No es porque el Señor Jesús quiera, no es porque nuestro Dios quiera, es porque tenemos una batalla con nuestra humanidad. Por eso el Señor Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Yo quiero que vayamos, por favor, a Hechos. Bueno, perdón. Terminemos ahí el versículo. Dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí es donde quiero que me ponga mucha atención. El Señor Jesús fue 100% hombre. ¿Oyó lo que le acabo de decir? El Señor Jesús fue 100% hombre, pero el Señor Jesús fue 100% Dios. Y aquí es donde se hace todavía muchísimo más grande la obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe lo que es saber que usted tiene el poder para poder transformar las circunstancias y usted no hacerlo. Usted sabe lo que es usted saber que usted sigue siendo Dios y usted negarse a sí mismo, conforme Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 en adelante. Usted sabe lo que es saber que usted es Dios y que usted puede pedir una legión de ángeles ya para que destruya todo este imperio romano y decir no. ¿Cuántas veces hemos querido tener un poder sobrenatural para transformar las circunstancias, las situaciones, y que todo sea hecho conforme a lo que yo veo, lo que yo creo, lo que yo pienso? Nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que como vemos y como pensamos es como debe de ser. Si Dios tuviera el poder para transformar esta situación, a mi yerno, a mi hija, a mi hijo, aló. Él era 100% Dios. Yo quiero que usted lea lo que dice la Biblia, léalo detallado. Dice que él ahí, en medio de su agonía, él tiene todavía la capacidad
de poder cumplir hasta lo último que estaba escrito de él, para no dejar ningún portillo, sino que cuando él dijera consumado es porque todo había sido hecho conforme estaba escrito de él. Él lo cumplió todo, él lo vivió todo conforme lo que estaba escrito. Él no dejó ningún portillo abierto, porque este es un reino de legalidad. Y nosotros hemos vivido este reino en religiosidad y a veces hasta en un libertinaje de un mal entendimiento de la gracia. Dice la palabra de Dios que él vino y dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. ¿Usted sabe cuándo el Señor Jesús murió? Cuando él quiso, cuando él dijo ya todo está hecho. A él no lo mataron los romanos, a él no lo mataron los judíos. Él entregó su vida. Él entregó su vida porque él era 100% Dios. Y cuando él se dio cuenta de que ya todo había sido consumado, él entregó el espíritu. Él dijo: papá, ya todo ha sido consumado conforme a toda legalidad, conforme los profetas declararon y conforme la deuda y estaba escrito, así he ejecutado, así he hecho, consumado es, y entregó el espíritu. Cuando los romanos vinieron a quebrarle las piernas, como se lo hicieron a los dos ladrones, para que pudieran entonces no tener punto de apoyo y se desencajara la caja torácica, explotando de esta manera todas sus vísceras, provocando una hemorragia y muriendo de una forma terrible, ¿me entendió? Así fue como se mueren de crucifixión. Ya el Señor Jesús había entregado el espíritu. No murió, entregó el espíritu. Él, ¿me está entendiendo? Por eso él dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. Usted lo único que tiene que pensar es en vida y vida en abundancia. En usted no puede haber ningún pensamiento de muerte, ni para usted mismo ni para nadie, porque usted es un dador de vida y usted es un vehículo de vida y vida en abundancia. Yo soy un dador de vida, sí, porque el Señor Jesús dijo que ahora nosotros somos embajadores. Tenemos la autoridad diplomática de parte de la legalidad del reino de los cielos para poder dar vida a todo aquel que en él crea. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gran comisión la cual el Señor nos ha dejado. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Pedro y Juan, haciendo una defensa del evangelio con denuedo, inspirados por el Espíritu Santo ante el concilio, dicen: este Jesús que ustedes despreciaron, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Oyó lo que acabo de decirle? Y en ningún otro hay salvación. Léalo ahí, por favor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en aquel que dijo en la cruz del Calvario: Padre, consumado es. Su nombre es Jesús, el Cristo, el Mesías, el unigénito Hijo del Dios vivo. Puedes darle un aplauso a ese Rey, a ese Señor maravilloso. Siendo Él 100% Dios, se negó a sí mismo para poder vivir 100% hombre y cumplir con toda legalidad, para que ahora tú y yo tengamos la autoridad de la legalidad de la palabra de Dios que rige todo el mundo. Todo lo natural, lo físico, lo espiritual está regido por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Le fue dado a Él y Él nos lo dio a nosotros. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo ¿en cuál nombre? Ahí está. Todo lo que hagáis, sea de hecho
o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Vaya conmigo por favor a Hebreos. Nada más quiero leerles capítulo 3 versículo 17 mientras vamos a Hebreos. Dice la palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra, Colosenses 3:17, para el que quiera apuntar. Primero que nada dice el versículo, voy a leer el versículo 16 y el versículo 17. La palabra de Cristo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mora en abundancia en vosotros. ¿Lo ve? No es un asunto de que el nombre de Jesucristo es un nombre mágico. No. El asunto es que nosotros necesitamos que las palabras del Señor Jesús abunden en nuestros corazones. Y que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Y que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón, o sea, las palabras del Señor Jesús, nosotros vivamos, actuemos y reaccionemos. Dice la palabra de Cristo: abunde en vuestros corazones, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Lo ve? Por eso es que nos reunimos a alabarle, a adorarle. Versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quiere usted tener un Salvador 24/7? Las palabras del Señor Jesús, primero usted tiene que hacerlas abundar en su corazón, para que de la abundancia de su corazón, conforme dice la palabra, hable su boca. Pero no solamente hable su boca, sino que usted decida, usted actúe, usted se comporte, usted viva. Y de ahí en adelante, todo lo que usted haga, mi hermana, cuando usted va a hacer algo, hágalo en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, cuando usted va a hacer algo, hágalo en el nombre de Jesucristo. Y usted va a ver cómo en todo momento los beneficios salvadores de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo te van a alcanzar. Aleluya. Quiero terminar en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a leer del 13 en adelante. Hebreos capítulo 9 versículo 13. Dice la palabra: carta escrita a los hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, aquí está hablándole a los hebreos, ellos entienden, yo se lo voy a explicar. Aquí lo que está diciendo es: si la sangre que se realizaba a través de los sacrificios, y sobre todo cuando se ofrecía el sacrificio pascual, servía para expiar pecados, sigo adelante, versículo 14, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno, entiéndase el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Se ofreció quién? Diga conmigo, a sí mismo. Al Señor Jesús nadie lo crucificó, Él se ofreció. A Él nadie lo mató, Él murió. Ahí hay una diferencia enorme. Dice la palabra de Dios, dice: se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Padre, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Lo oye? Es mediador de un nuevo pacto, porque le está hablando a los hebreos, a los judíos. Dice la palabra de Dios, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. En el primer pacto se daba un cordero como inmolado, y ese era el cordero pascual. Pero en este nuevo pacto no es un cordero como inmolado, sino es un cordero inmolado y perfecto. Su nombre, Jesús, el unigénito Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Cristo,
Lea conmigo lo que sigue, versículo 16. Hasta aquí estamos claros. Versículo 16. Porque donde hay testamento, la Biblia está en dos testamentos. ¿Estamos de acuerdo? Antiguo y Nuevo Testamento. No quiere decir que el antiguo ya no sirve, simplemente que se escribió primero. Porque donde hay dos testamentos es necesario que intervenga muerte del testador. Ve como aquí hay toda legalidad. Porque el testamento con la muerte se consumado es. Se consumado es, se confirma. Pues no es válido entre tanto el testador vive. Aleluya. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Ese es el primer pacto, el que era como inmolado, que venía a ser reflejo de lo que iba a ser perfecto, que era inmolado a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y además de esto, versículo 21, y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi, dice, todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo es purificado casi en el antiguo pacto. En el actual, todo es purificado a través del derramamiento hasta la última gota de su sangre del unigénito Hijo del Dios vivo. Los romanos vinieron a ver y le quebraron las piernas a los dos ladrones para que pudieran morir. Pero cuando vinieron a ver al Señor Jesús, dijeron: no, ya Él entregó el Espíritu. Y entonces, para cerciorarse y para que se cumpliera la Escritura, tomaron una lanza y perforaron su costado, y brotó sangre y agua. Hasta la última gota de su sangre fue derramada para la remisión de nuestros pecados y para que se cumpliese la legalidad de la palabra de Dios, y para que hoy dijéramos que nosotros tenemos toda la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso. ¡Aleluya!